Hola Gustavo, ¿cómo estás, hijo? Ahora sí, ya. Muy bien, jóvenes, buenas tardes con todos, con los que están ahí presentes y con los televidentes, ¿no? Vamos a ver este nuevo capítulo, este nuevo tema, que no lo habíamos visto todavía, ¿no? Acerca de las universidades medievales. Obviamente cuando hablamos de las universidades, pues nos remonta a las universidades que se dieron, se crearon durante la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, obviamente, salieron a relucir una serie de universidades, no solamente pues en Europa, ¿no? Sino también en otras partes del mundo. Pero más notorio fue justamente acá en Europa. Y de ahí, pues, ¿no? Ya, como dice, se traslada de un lugar a otro, por ejemplo, de Occidente, ¿no? Que es el viejo continente, Europa, hasta acá, ¿no? Esta parte de América, sobre todo en las colonias, cuando conquistaron. Nosotros tenemos, digamos, eh, la oportunidad después de tener la primera universidad acá en Latinoamérica, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que después tiene más de 500 años de creación. Y eso pues nos hace orgullosos, ¿no? De que es una de las mejores, ¿eh? Universidades con reconocimiento, todo lo demás, ¿no? Hay una categorización espectacular ahí en cuanto a San Marcos, ¿no? Y obviamente después vienen otras universidades, ¿no? Pero lo que tratamos ahora es, obviamente, pues las universidades del viejo continente. Las universidades medievales europeas, ¿no? Fueron instituciones educativas sobre todo de la cristiandad latina, ¿no? Espérate, acá hay algo que está molestando. ¿No? A ver. Bien, ahí estamos. Listo. Estas universidades, ¿no? Tenían, pues, fueron instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media, que van a sustituir a las escuelas palatinas, no monásticas, que estaban dentro de los monasterios y también dentro, pues, de las iglesias, ¿no? Ahora, este tipo de universidades van a ser creadas por Carlomagno, ¿no? En el Imperio Carolingio. Comenzaron, pues, a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental, a partir aproximadamente del año 1150, ¿no? En el contexto del Renacimiento, ¿no? Del siglo XII, ¿no? Durante el siglo XIII, la ciudad volvió a ser importante en Europa. El crecimiento de las ciudades estimuló la vida intelectual y el interés por la literatura, sobre todo, ¿no? La lectura que, digamos, existía en ese entonces, había una inquietud, ¿no? Una reforma educativa, ¿no? Y también intelectual. Por esta razón, este fue también el siglo del triunfo de una nueva institución, la palabra universidad, que proviene, pues, de universitas, lo cual significa a cualquier comunidad o corporación. Surgieron universidades de prestigio, ¿no? Entre las que destacan las siguientes. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia, ¿no? En Italia, reconocida, pues, por el emperador del Sir Federico Barbarroja, en el año de 1158 se va a especializar en la enseñanza de Derecho y de Leyes. Esta Universidad de Estudiantes de Bolonia tuvo gran influencia. Obtuvo, ¿no?, por parte de las autoridades locales una promesa de libertad para los estudiantes y también la regulación del precio de los libros, ¿no?, que eran importantes para ese entonces, y también del hospedaje. Y además determinó, pues, los estudios de las cuotas y el profesionalismo de los maestros. Se multaba a los profesores si faltaban a una clase o comenzaban tarde sus lecciones. La Universidad de Bolonia siguió siendo la mejor escuela de leyes de Europa durante la Edad Media. En esta realizaron estudios personajes como Dante y Petrarca, ¿no?, que fueron, pues, los precursores del humanismo. El humanismo en cuanto a la literatura se refiere y en cuanto a la cultura. Entonces,
Bolonia, ¿no? Es la primera universidad, ¿no?, reconocida, sobre todo en Italia, ¿no? O sea, la primera en Europa fue la Universidad de Bolonia en Italia. ¿Ok? Acá tenemos, ¿no?, una fotito del interior de la universidad, ¿no? La Universidad de Bolonia. Ahí está. ¿No? Me hace recordar, pues, acá al colegio emblemático de Lima, ¿no? Al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Alfonso Ugarte. Así muy parecidos son el claustro interior, el patio, todo, ¿no? Bien. Ahora, no, mira, después tenemos, después de la Universidad de Bolonia, en Italia, Francia le siguió, ¿no? La Universidad de París, ¿no? En Francia, reconocida pues de manera oficial en el año 1200 por el rey Felipe Augusto, esta se convirtió pues en la primera universidad prestigiosa, ¿no? Varios maestros que habían recibido su licencia para enseñar en la Escuela Catedrática de Notre Dame en París, comenzaron pues a aceptar estudiantes extra por una paga. A finales del siglo XII, estos maestros de París van a formar una universitas o gremio de maestros, los cuales pues se especializaron en la formación teológica, ¿no? Teológica para formar pues a los sacerdotes, ¿no? Después tenemos la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Acá se va a organizar según el modelo de la Universidad de París y apareció por primera vez en 1208. Una migración de académicos de Oxford, ocurrida en el año de 1209, condujo a la fundación de la Universidad de Cambridge. Esta última, actualmente, hasta la actualidad, ojo, estamos hablando de 2021, año del Bicentenario. Esta última actualmente es una de las más prestigiosas del mundo. En España, la primera universidad que se fundó fue la Universidad de Salamanca, en el año de 1218, ¿no? Estas universidades estuvieron protegidas tanto por la Iglesia como por los grandes señores feudales. La primera exigencia para admitir a un estudiante universitario era que supieran leer y escribir en latín, ya que todas las clases se impartían en dicho idioma. Una vez que eran admitidos los estudiantes, debían realizar estudios iniciales o estudios básicos a los que se denominaban artes liberales, ¿no? Herencia pues de las antiguas escuelas carolingias. Dichas artes liberales se dividían en dos grupos, ¿no? Una que era llamada el trivium, ¿no? Y otra se llamaba el quadrivium. Dentro de lo que era el trivium estaba conformado pues por la gramática, la retórica y la dialéctica, ¿no? Todo lo que ustedes llevan ahora en comunicación, ¿no? Y el quadrivium ya estaba conformado pues por la aritmética, la geometría, la astronomía y, para un poquito disuadir la presión que tenían estos cursos, la música, ¿no? La música era importante ahí para un poquito persuadir ahí la parte que era pues de las ciencias y las letras, ¿no? Al culminar los estudios básicos, el estudiante tenía que rendir un examen oral ante un jurado integrado por maestros, ¿no? De aprobar el examen, obtenía el grado de bachiller y pasaba a ser considerado maestro de artes, con lo cual obtenía la licencia para poder enseñar, ¿no? Ahora, superado el primer nivel, los estudiantes pasaban a las facultades para realizar estudios de Derecho, Teología, ¿no? Derecho, Teología o Medicina. Al finalizar estas especialidades, se obtenía el grado de doctor, con lo cual se podía enseñar la materia que se había estudiado. Se impartía la enseñanza según el método escolástico, que era por el cual el maestro impartía su clase mediante una conferencia, en la que se realizaba la lectura de un texto. Luego los estudiantes
tenían que emitir sus comentarios conocidos y llamados como glosas, ¿no? Aquí están, llamadas pues en este, mira, en este circulito que ves acá, ¿no? Es un gráfico donde obviamente da a conocer las famosas 7 artes liberales que se enseñaban en las universidades. El trivium, acuérdate, y el quadrivium. O sea, trivium 3, quadrivium 4, pues, ¿no? Facilito de acordarse, ¿ok? Ahora, después, ¿no? Después de todo esto, vienen, ¿no? Las características del ambiente universitario en la era medieval. ¿Qué pasaba acá? A los maestros y estudiantes se les consideraba clérigos, motivo por el cual usaban hábitos o también las togas, ¿no? Tradición que se mantiene en muchas universidades para el momento, sobre todo de la graduación. Pero ya no solamente pues las togas se ponen en la graduación, ¿no? En la universidad, sino también, ¿no? Los que terminan quinto año de secundaria, ¿no? Las togas y los birretes, ¿no? Que son los sombreritos que llevan, ¿sí? Ahora, cada universidad era autónoma para otorgar grados a sus egresantes. Las mujeres estaban excluidas de la educación universitaria. Tanto maestros y estudiantes gozaban del privilegio clerical, por el cual no podían ser arrestados bajo ninguna circunstancia. Solo podían ser juzgados por cortes o tribunales eclesiásticos. Además, ¿no? Se brindaba alimento y vivienda a estudiantes y maestros en alojamientos conocidos como colegios, ¿no? Que son casas del saber. La mayoría de estudiantes eran pequeños caballeros, mercaderes o artesanos, quienes comenzaban a estudiar entre los 14 y 18 años de edad. A los 25 años, en promedio, ya podían obtener la licenciatura. Se podía llegar al doctorado entre los 30 y los 35 y 40 años, pues, ¿no? Ahora, también aparecen unas doctrinas, ¿no? Las doctrinas que se llamaban, pues, la filosofía, ¿no? La filosofía medieval. Dentro de la filosofía medieval aparecen, en primer lugar, la patrística, ¿no? Esto durante la Edad Media, jóvenes, ¿ah? Fue el nombre, la patrística fue el nombre dado por la Iglesia Católica a los escritos de los padres apostólicos, que sintetizaron la doctrina cristiana, las máximas eclesiásticas y las decisiones de los concilios ecuménicos que había organizado la Iglesia. Facilitaron, bueno, la enseñanza cristiana y también su difusión por todos los rincones del Imperio Romano. Fue Agustín de Hipona, que más adelante se le va a llamar San Agustín de Hipona, quien introdujo pues el pensamiento filosófico en un momento de crisis eclesiástica, debido a la difusión de las herejías y a las invasiones bárbaras. En su obra, La ciudad de Dios, muestra cómo los poderes del bien tienen que luchar constantemente contra los poderes del mal, ¿no? Dentro de este tema, ¿no? De la patrística, aparece ahí nomás la revaloración del estudio de Aristóteles. Ojo, Aristóteles había sido parte, ¿no? De la edad antigua, ¿no? Aristóteles de Estagira, ¿no? En Macedonia nació pues este célebre, ¿no? Sabio, ¿no? Filósofo, psicólogo, económico, ¿no? Astronauta y todo lo demás. Astronauta le digo yo porque pucha, parecía de otro planeta este tío. No, sabía de todo, ¿no? De todo, ¿no? De todo un poco sabía. Y bueno, pues, ¿no? Dentro de los aspectos, ¿no? Que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que de él, ¿no? Sabemos que fue padre pues, de la filosofía, padre de la psicología, padre de la economía, ¿no? Por decirte solamente algunas, ¿no? Pero estuvo involucrado en muchas cosas Aristóteles.
Por eso dice el sabio, ¿no? El más sabio del universo, ¿no? O el primer sabio universal, también le llaman, ¿no? Ahora, las cuatro fuentes principales de la filosofía medieval, ¿no? Fueron la filosofía clásica, que era pues la greco-latina, y las tres religiones más importantes de la época, que era pues el cristianismo, el judaísmo y por último el islamismo, que tuvo gran influencia, ¿no? A partir del siglo XII, las obras del filósofo griego Aristóteles, ¿no?, volvieron a ser conocidas en Europa, aunque al principio la mayoría de su obra se había perdido, buena parte de ella fue recuperada por los musulmanes, que habían entrado en contacto con la filosofía griega en el curso de la expansión del islamismo. Los filósofos, sobre todo los filósofos árabes, reintrodujeron las obras aristotélicas a las que le agregaron pues sus comentarios adicionales. Van a destacar en esta tarea los filósofos grandes, ¿no? Averroes y Avicena, ¿no? También como el pensamiento de Aristóteles abarcaba todas las áreas del conocimiento. Durante la Edad Media se le consideró como el maestro de los que saben. La Universidad de París fue el lugar donde se tradujo al latín y se estudió con mayor énfasis sus obras del gran Aristóteles de esta gira, pues, ¿no? Después de la patrística, estaba involucrado dentro de lo que era la patrística, ¿no? Los primeros, digamos, pensadores religiosos, ¿no? Viene la escolástica, ¿no? La escolástica buscaba conciliar la visión religiosa, pero con las ideas filosóficas clásicas, ¿no? Sobre todo la filosofía de Aristóteles, ¿no? O sea, querían hacer una suma, ¿no? Posteriormente vas a ver que hay una obra que se llama, pues, ¿no?, la Suma Teológica, ¿no? Donde involucra, pues, ahí el pensamiento aristotélico, ¿no? Y su filosofía y también la parte de la teología, ¿no? Ahora, esta buscaba conciliar las ideas, pues, filosóficas clásicas, ¿no? La escolástica fue una corriente teológica, filosófica, dominante del pensamiento medieval. Tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó pues en la coordinación entre la fe y la razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, mira, un filósofo siempre entra en contradicciones con un teólogo, siempre entra en contradicción, ¿no? Ahora, dominó en las escuelas catedráticas o catedralicias y en los estudios generales, ¿no?, que dieron lugar a las universidades medievales, pues, ¿no?, sobre todo en Europa, ¿no? En especial, entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV, su aparición contribuyó pues a la fundación de las universidades de Bolonia, las universidades de París y las universidades de Oxford. Su máximo representante fue el dominico Tomás de Aquino, el doctor Angelicus, o Angélico, ¿no?, italiano, catedrático de la Universidad de París, que en su obra, ahí está, ¿ves?, Suma Teológica, representa un esfuerzo monumental por conciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Por su parte, Anselmo de Canterbury, el padre de la escolástica, sustentó la existencia de Dios por ser la idea más perfecta, mientras que Alberto Magno, el doctor universal, defendió la inmortalidad del alma respecto al cuerpo, pues, ¿no? Acá tienes una línea de tiempo donde en 1120 se va a dar pues la fundación de la Universidad de París, ¿no? En 1218 se va a dar la Escuela Catedralicia de Salamanca, la cual es elevada pues a Estudio General del Reino de León. En 1274 se va a dar el fallecimiento de Santo Tomás de Aquino. No, en 1351 en Italia,
Giovanni Boccaccio termina de componer el Decameron, ¿no? El Decameron de Boccaccio es espectacular, pues, ¿no? En 1443, Alfonso V de Aragón conquista Nápoles, pues, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Muy bien. A ver si sacamos las separatitas para hacer, ¿no? Y desarrollar la práctica. Bien. ¿Listos? A ver, saquen por favor sus separatitas. Ya, profe. Listo. Bien, entonces la pregunta número 1 dice, una universidad medieval estuvo íntimamente ligada al saber intelectual. Sin embargo, no debemos olvidar el papel fundamental que ha tenido para nuestra institución sus logros en lo concerniente a los o la. Elaboración de doctrinas políticas. Puede ser. Pero más, ¿qué cosa ha logrado? ¿Qué más ha logrado con mayor énfasis? Beneficio para los alumnos. Claro, pues, ¿no? En cuanto a esto, obviamente, pues, los alumnos han sido los que han salido, como se dice, beneficiados, ¿no? Los que son, pues, beneficiados, ¿no? En esto. Por ejemplo, con toda la sabiduría, por ejemplo, ¿no? Nosotros, para poder enseñar, obviamente, nos tuvieron que enseñar también, ¿no? Entonces, pero yo fui alumno, primero. Me beneficié, ¿no? ¿De qué? De lo que me enseñaron, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y ahora ustedes, ¿no? Se están beneficiando de todos los profesores que le enseñan, ¿no? Ese es el mayor logro que tiene este tipo de, o la universidad medieval, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar ligado siempre con nosotros, con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con nuestro conocimiento, ¿sí? Muy bien. La número 2 dice, ¿durante qué periodo o época surgieron y se difundieron las universidades? El Renacimiento. No. El Medioevo. Claro, pues, si hablamos de la Edad Media, obviamente el medioevo fue el periodo donde surgieron. Acuérdense nuevamente, les hago recordar, la primera universidad de Bolonia se va a dar en la Edad Media, ¿no? Ahí en Italia, ¿sí? Después sigue la de Francia, después le sigue la de Inglaterra, la de Oxford, ¿verdad? Después de la de Oxford viene la de Cambridge, ¿no? O sea, y después ya salieron muchos más, pues, ¿no? Pero todo esto fue, pues, en la Edad Media o el Medioevo, ¿ok? La número 3 dice, a ver un ratito, voy a poner a actualizar esto. Bien, ahí estamos. Ya, dice la número 3. Los intelectuales cristianos de los primeros siglos de la Edad Media
se caracterizaron por... Difundir la filosofía aristotélica. No. A ver, vamos, puede ser, ¿ah? Pero, a ver. Mira, dice, los intelectuales cristianos, o se habla de la patria izquierda. ¿Mantener vivo el conocimiento clásico? No, tampoco. Más que eso. ¿Dónde enseñó? Elaborar nuevas teorías sobre el origen del cosmos. Jóvenes, escuchen. ¿Dónde enseñaban primero los, digamos, en dónde se daban las clases primeras? Acuérdate. Enseñar en escuelas monásticas y catedráticas. Claro, pues. Ahí era, ¿no? Esos eran los intelectuales cristianos que enseñaban, pues, al resto, ¿no? ¿Profesor, cuál era la 1 y la 2? ¿Perdón? ¿La 1 y la 2 cuál era? Ya, la 1 era la respuesta beneficios para los alumnos. Beneficio para los alumnos. La 2 era el medioevo. Y la 3, la respuesta es enseñar en escuelas monásticas y catedralicias. Catedralicias, ¿no? Así es. La 1 y la 2. La 1, beneficios para los alumnos. Y la 2, el medioevo. Gracias, profesor. Ya. Vamos a la número 4, ¿no? 4. La Universidad Europea, considerada la más antigua, fue la de Bolonia. Bolonia, pues claro, Italia, ¿no? Ahí está. Después, ¿no? Acá dice, ¿no? La universidad, la 5. Universidad reconocida de manera oficial en el año 1200 por el rey Felipe Augusto. Acá les digo, la respuesta correcta es París. Universidad de París. De París, claro. Borren ahí donde dice Montpellier. Borren ahí, ¿ya? Borren donde dice Montpellier y pongan de París, ¿ya? O París, pues nada más, ¿no? De París debe ser. La respuesta es de París, ¿ya? Borren Montpellier. Ya, profe. Borraron porque, o sea, la respuesta es de la Universidad de París en Francia, pues, ¿no? Y acá no está, pues, ¿no? Es un error que han cometido ahí. La 4 era de París también, ¿no? No, la 4 era Bolonia. Bolonia. Corrige, Bolonia. Ya, la número 6, ¿no? Ya. Dice, en Italia se funda la Universidad de... En Italia. Salamanca. No puedes. En Italia, Salamanca queda en España. Toulouse queda en Francia. Montpellier en Francia. Salerno. Salerno. Valencia. No, Valencia también está en España. Entonces la C. La D de dedo, porque Montpellier es Francia. Salamanca es España y Toulouse también es en Francia, ¿no? La que es de allá en Italia, ¿no? Es Salerno, ¿ya? Ya, profe. Salerno, pongan ahí, chicos. La número 7. Durante la Edad Media, las universidades cobran gran importancia, destacando la Universidad de primera universidad especializada. Claro. Bolonia. ¿Ya? La 8. Vamos al 8. Al chavo del 8, vamos. Dice, las primeras universidades surgen en la etapa feudal, en el actual país de... Italia.
¿Seguro? Sí, Ya, Sí, profe. sí, claro. Italia, la bella Italia, campeona de la Copa Europea. Forza Azzurri. 9. Entre los requisitos para ser estudiante de una universidad medieval se encontraba, saber hablar y escribir en latín. claro, saber hablar, era indispensable, porque si no hablaba y escribía latín, no pasaba nada. Así es, ¿ya? Y la última dice, la obra Leyenda Dorada es una compilación de relatos reunidos por, que era arzobispo de Génova, a mediados del siglo XIII. Fue uno de los libros más leídos durante la Edad Media y aún hoy, Santo Tomás de Aquino. école, muy bien, muy bien. Profesor, ¿me Profe, ¿me puede puede repetir las respuestas de la 3 y Santo la 7, Tomás de por Aquino. favor? A ver, a ver, a ver. A ver, chicos. ¿A quién le falta? A ver. Profe, la ¿Me 10. puede repetir la respuesta de la 3 y la 7? Ya, primero la 10 que me dijo la señorita que habla ahorita. La respuesta de la 10 es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. La respuesta Ya, número profe, 10. gracias. Ya, ahora la siguiente señorita que me preguntó, ¿qué número? La 3 y la 7, profe. La número 3, la respuesta es enseñar en escuelas monásticas y catedralicias. Catedralicias. Y la 7, por La favor. 7. La 7 es Bolonia. La respuesta es Bolonia. Ya, profe, gracias. Gracias, profesor. ¿A quién más le falta por ahí? ¿A quién más le falta por ahí, jóvenes? ¿A nadie más? Profesor, la 8 me puede decir. Claro, Italia. La respuesta es Italia. Ya, gracias. ¿Nadie más? ¿Le falta? Profe, en las 5 era de París, ¿no? A ver, la 5, sí, de París, hijo. Ya, profe, gracias. Acuérdate que le dije que borraran Montpellier y pongan de París, ¿ya? ¿Listo? Bien, de acá ya no nos vemos hasta el jueves, creo. El Hasta jueves, luego, profesor. ya, jóvenes. Buenas tardes con todos. No, profesor, cuídese. Igual manera, chicos, repasen bien, por favor, todas las Chao, prácticas. profe, cuídese. Igual manera, práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, repasen, por favor. No se queden, ¿ya?